Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el video anterior sobre pinceles estuvimos explicando en qué consiste un pincel de acuarela. Estuvimos hablando de mi recomendación en cuanto a un pincel para iniciarse y también estuvimos hablando de marcas. Ahora, en cuanto a este tema de la recomendación del pincel redondo, y cuando hago referencia a iniciarse en esto, no estoy hablando solamente de que después pasa un tiempo y lo cambio, no. Por ejemplo, en mi caso, el pincel versátil yo lo utilizo mucho y pasa bastante, y ustedes cuando escuchen a pintores, no tan solo pintores de acuarela, sino que de otras técnicas, van a escuchar algo que es bastante común, que se repite, que es el hecho de que muchas veces uno termina pintando con los mismos dos o tres pinceles. Y eso es verdad. Independiente de que uno tenga muchos pinceles, por lo general se da eso. Y eso no es malo, no es malo. Uno siempre termina teniendo, por lo general, más pinceles de los que necesita. Bien, entonces vamos a hablar ahora de tipos de pinceles. Yo les había mencionado los redondos y aprovechando que tengo estos redondos acá, vamos a ver algunos redondos más. Bueno, yo había mencionado que teníamos el Skoda versátil. Ahora, una cosa importante también que les va a servir cuando tengan dudas respecto a la elección de un pincel es el tamaño del mango. El mango en los pinceles de acuarela es un mango que se conoce como mango corto. No es lo mismo que los pinceles de óleo, que son mangos que son mucho más largos. Por ejemplo, vamos a comparar. Por ejemplo, este es un pincel de óleo. Y fíjense, ahí está más o menos del mismo tamaño. Y pueden ver ahí la diferencia de tamaño. Este es un mango largo y este es un mango corto. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que uno puede diferenciar en cuanto a los pinceles para asegurarnos sí o sí que sea de acuarela, a pesar de que, según la información que les di, siempre revisen las páginas web. O sea, cuando compren, no compren a ciegas, siempre infórmense. Yo acá estoy dando las indicaciones generales, pero siempre infórmense lo más que puedan sobre lo que van a comprar. Bien, entonces, como les decía, acá tenemos el pincel Skoda Perla. Obviamente que el mango empieza a ser un poquito más largo porque lo hacen con una proporción en relación al mechón del pincel. Entonces ahí tenemos el versátil, tenemos el Skoda Perla y acá tenemos el Skoda Último. Bien, este Skoda Último, fíjense que es número 16. Y yo les dije en el video anterior que el número 16 a algunas personas les puede quedar incómodo porque puede ser tal vez un poco grande. Pero eso es bien relativo porque cuando uno tiene, por ejemplo, pinceles del tipo mop, como por ejemplo este, si se fijan, el tamaño es parecido y este es un número 4 y el número 4 es uno de los más recomendados cuando vemos pinceles del tipo mop. Entonces, es relativo, se ve grande, pero... Ah, y otra cosa importante, los pinceles siempre hay que evaluarlos un poco cuando están mojados, porque cuando están secos siempre se como que se desordenan, como que se abren un poco. Entonces, ahí tenemos el número 16. Este otro, el Perla, también es número 16. Acá tenemos el Versátil 14. Pero acá, por ejemplo, tengo el Rafael. Este Rafael es bueno, pero no tiene muy buena punta. Incluso este está seco. Miren, lo voy a mojar para ver la punta que me ofrece. Lo voy a... con el vaso de agua. Siempre cuando hacemos esto, lo sacudimos un poco para que tome la forma. Y una cosa que no es tan recomendable es pasarle los dedos, porque la mano tiene, tiene una grasitud que no queremos traspasársela al pincel. Entonces siempre es mejor sacudirlo. Ahora, siempre uno de repente igual puede afinarlo con los dedos. Pero fíjense, no tiene tan buena punta, ¿ya? Ahora, esto también puede ser un poco por que a veces toca un poco la suerte, porque los pinceles, como son hechos a mano, cuando los fabrican, y ahí en ese sentido Skoda es una súper buena marca porque salen todos los pinceles muy parejitos en cuanto a su forma, pero fíjense, la punta es bien discreta, entonces este pincel me sirve para cubrir espacios grandes, pero no para el trabajo tan fino, ¿ya? Ahora, las medidas siempre van de 2 en 2. Va el 12, el 14, el 16 y así sucesivamente. Pero en esta marca es un poco diferente porque fíjense que este es un 22. Y si lo comparo con el 16 de Skoda, es más chico. Fíjense que es un poco más chico. Entonces, en esta marca en particular, no hay que confundirse con con los números. Ahora, hay una cosa también que tienen los pinceles en general,
que cuando ustedes entran a las páginas, sobre todo los PDF, busquen los catálogos. Y en los catálogos siempre hay una figurita que dice tamaño real. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Uno puede o imprimir la hoja, pero lo más fácil es que si tienen el PDF en el computador, le pongan la opción 1:1, el tamaño original. Y ustedes pueden comparar su pincel y ponerlo como en esa marquita y se van a dar cuenta que está bien. Y ahí van a poder observar, por lo menos en foto, el tamaño del pincel, si se ajusta o no. Entonces, acá tenemos el pincel, el Rafael. Acá tengo, este es un pincel de la marca Jackson, que es muy interesante porque Skoda le estuvo fabricando pinceles a la marca Jackson. Jackson es una tienda inglesa que vende materiales de arte y es una tremenda empresa, es muy buena empresa porque son muy responsables, llegan todos los pedidos en los tiempos que llegan y si hay algún problema responden. Así que yo les recomiendo que si quieren comprar fuera de sus países, Jackson yo diría que es una muy, muy buena opción. Ahora, este pincel Jackson, como les decía, Skoda le fabrica a Jackson. No sé si actualmente lo seguirá haciendo, me imagino que sí, pero hasta hace un tiempo sí lo hacía. Ahora, fíjense en el tipo de... Bueno, este pincel vendría a ser como el Perla, ¿ya? Y aquí podemos observar que es igual, que es el mismo tipo de pincel, más chico nomás, pero la parte metálica, fíjense que es igual. Y en el caso de Skoda siempre hacen referencia a que tiene como dos aros en la parte interna en comparación a los otros que tienen uno, y eso le da mayor firmeza, mayor sujeción a la madera, ¿ya? Entonces este es el pincel Jackson. Una cosa interesante del Jackson es que es más barato todavía que el Skoda. Luego que tengo un pincel, este de acá es bueno, este es otro Skoda, otro redondo, un poquito más chico. Y este es otro que es de la marca Rosemary Co. Rosemary es una marca que se conoce principalmente en el mundo de los pinceles de óleo. Es una marca muy cotizada, muy buscada, muy buena, muy tradicional. Es una marca que tiene una tradición importante, una tradición familiar al momento de la confección de los pinceles. Y tiene una línea de pinceles de acuarela que también son bastante buenos, ¿ya? El único problema de ellos es que no los venden en tiendas, sino que hay que comprárselos directamente. Y a veces el envío, si uno compra un solo pincel, como que no sale a cuenta. Hay que comprar más de uno. Entonces, ahí tenemos lo que son los pinceles redondos. Ahora, el pincel redondo, desde el punto de vista de la marca que deja en el papel, es súper amplio porque nos permite, como les decía, nos permite hacer marcas y nos permite hacer presión sobre el papel. Y podemos arrastrarlo y pueden observar que ahí se puede mover casi como si fuese un pincel del tipo mop. Y de hecho en muchos grupos y en muchos foros siempre está la consulta: ¿qué compro? ¿Compro un pincel redondo o compro un pincel mop? Y ahí, bueno, siempre la recomendación es primero un redondo y después un mop. Vamos a hablar del mop, ya que estamos, que lo mencionamos. ¿Cuáles son los pinceles mop o trapeadores? Son este tipo de pincel. Cuando ustedes vean un pincel que tiene un alambre amarrado, es un pincel que es del tipo mopa o trapeador, ¿ya? Acá tengo un Winsor & Newton, acá tengo un Rafael, acá tengo un Casaneo, acá tengo otro Rafael y acá tengo un Skoda. Este Skoda es el más grande que hay en esta línea, que es el número 18. Ahora fíjense que el Casaneo, miren, ahí está como todo sin mucha forma. Lo voy a mojar para ver que se revele la forma de este pincel. Bien, ahí está. Ahí está húmedo. Y fíjense cómo mejora la punta. El Rafael acá también está húmedo. Y fíjense la punta, la diferencia. Entonces, son cosas que tenemos que considerar, ¿ya? Ahora, este tipo de pincel, ¿para qué se utiliza? Por lo general se utiliza para lavados grandes. Pero, por ejemplo, el número 4, este pincel, es muy versátil porque se comporta muy parecido a lo que es el pincel número 16, pero con una mejor punta. Entonces, con este pincel
voy a hacer una mancha y se van a dar cuenta que carga mucha agua. Entonces acá puedo rápidamente cubrir, miren, una superficie y podría seguir pintando todavía un poco más porque carga más agua que el pincel redondo. Entonces este tipo de pinceles se ocupa por lo general, bueno, en realidad hay pintores que lo ocupan casi para todo. Hay personas que combinan el pincel redondo con el pincel mop sin ningún problema y funciona todo bien, ¿ya? Pero mientras más pueda cubrir el pincel, fíjense que se puede lograr esto. Acá incluso estoy con el papel de forma plana, que no es lo recomendado, pero fíjense que queda bien distribuida la cantidad de acuarela. Ahora, los pinceles de este tipo resultan tal vez un poquito más caros que los redondos, ¿ya? Muchas veces también hay un tema como de marketing, pero ahí uno tiene que comparar, por ejemplo, en el caso del 4 compararlo con un número 16 o con un redondo número 14. Pero estos son los pinceles del tipo MOP. Luego vamos a ver que tenemos, si seguimos en la misma línea, vamos a encontrarnos también con brochas de pintura, de pintura de acuarela. Y estas brochas también son muy buenas. Por ejemplo, acá tengo una Rafael y tengo una Escoda. La Escoda, si se dan cuenta, dice último, o sea, tiene el mismo pelo que cualquiera de los pinceles Escoda último. Entonces, ¿qué significa eso? Que estos pinceles, el pelo es lo mismo, pero las formas cambian. Entonces, cuando ustedes vean una línea de pincel, se van a encontrar que tienen distintas formas y distintos tamaños. Y ahí es donde viene, como les decía en un principio, un poco la complejidad al momento de elegir. Entonces, acá, bueno, muy simple. Si se dan cuenta, nos permite pintar de forma muy pareja, distribuye muy bien. Ahora, una cosa importante de los pinceles es que, dependiendo del tipo de fibra que tenga, tiene que distribuir de buena manera la pintura. ¿Ya? ¿Y qué significa distribuirla de buena manera? Que no la golpe, que no la suelte como si fuese todo al mismo tiempo y que tampoco en el interior se concentre mucha pintura. Bueno, pero eso también depende de cuando nosotros hacemos la mezcla en la paleta. Entonces las brochas son muy útiles también, ayudan bastante y entran en competencia con el pincel plano. Pero el pincel plano resulta ser un poco más rígido. Podemos hacer lo mismo, ¿cierto? Podemos ahí pintar de la misma manera. Este pincel plano que tengo acá es de la marca Princeton, es el pincel de la línea Neptuno, el pincel plano de la línea Neptuno, pero es un poquito más rígido, ¿ya? Me atrevería a decir que esta brocha, ya sea la Escoda o la Rafael. Pero cumple una función, como pueden ver, bastante similar. Por lo tanto, podríamos decir que entra en una categoría parecida. Ahora, si nos vamos por la misma línea de las brochas, vamos a llegar a lo que serían las brochas de este tipo. Que yo tengo un video también acá en el canal en donde hablo sobre las brochas Hake. ¿Ya? La brocha Hake es una brocha del tipo japonés. Y en el mundo de la acuarela, hace hartos años atrás, me refiero cerca de los años 80, hacia los 90, el pintor inglés Ron Ransom fue un gran precursor de este tipo de brochas. Él las utilizaba en todos sus trabajos y ahí se empezaron a hacer un poco más conocidas. Después con el tiempo se empezaron a masificar más, pero son brochas que son muy interesantes porque cumplen los dos requerimientos básicos de los pinceles de acuarela. Son absorbentes y son muy suaves. Por lo general los hacen de pelo de cabra y tienen este tipo de forma, este tipo de sujeción. El mango viene abierto, viene amarrado de manera artesanal. Y en este caso, por ejemplo, acá pueden ver el que es de la marca ProArte, que es el que hicieron en honor, en el fondo, a este pintor, a Ron Ransom, este acuarelista inglés. Que si no lo conocen, búsquenlo por ahí porque también es bien interesante. Ahora, estos pinceles, Princeton, la marca Princeton, tiene una versión que es esta, que es una versión que viene metalizada en la punta, pero es el mismo tipo de pelo, o muy similar.
Por ahí alguien me comentó en algún video que estos no eran jaques real, porque el jaque real tiene esta forma. Sí, es verdad, el jaque real tiene esta forma, pero en la práctica la sujeción del pelo no influye. O sea, si esto no tuviera esta forma y estuviera con una pieza metálica, no habría gran diferencia, porque lo que importa es el pelo. Y en el caso de Princeton hay dos pinceles que son muy parecidos y por eso yo creo que se presta la confusión, porque el otro sí no es jaque. El que es jaque es el que dice China. Dice Princeton, aparece un código, ahí dice que es de 1 pulgada y dice China. ¿Ya? Tienen que fijarse en eso. Ahora, lo bueno de los pinceles jaque es que son pinceles que son económicos si los comparamos con los otros pinceles. Incluso los Princeton en Chile los vende una tienda que se llama Color Animal y son bastante económicos. También hay otros que son de algunas marcas un poco más desconocidas, pero todo va a depender de dónde lo encuentren y dónde lo puedan comprar. Pero insisto, el Jaque es una súper buena marca. También obviamente que hay unas marcas que son más caras. Hay una marca coreana que es bastante cara y todos dicen que es una muy excelente marca. Pero este es un muy buen pincel. Ahora, este pincel, bueno, como les decía, yo tengo un video en mi canal donde hago un ejercicio. Pero les voy a explicar rápidamente un detallito de este pincel. Miren, cuando nosotros lo mojamos, ¿ya? El pincel, bueno, fíjense, voy a presionar ahí. Caen un montón de gotas. Y este pincel tiene una de las gracias que tiene es que lo puedo moldear. Fíjense que el pincel jaque o la brocha jaque se trabaja principalmente de esta forma. Entonces, bueno, puedo hacer en realidad muchas cosas. Puedo hacer casi una pintura entera con este tipo de pincel. Pero fíjense que puedo hacer manchas de este tipo, ¿cierto? Un pincel suave. También puedo utilizar la punta. Puedo demarcar, podemos hacer pasto, en fin, no voy a entrar en hacer tanto detalle, pero, una cosa, lo podemos abrir también. Entonces podemos hacer vegetación, bueno, vegetación roja, pensemos que estamos en otoño. Pero podemos jugar bastante con este tipo de pincel. Les recomiendo que se pasen por el video que tengo sobre jaque, donde hay algunas indicaciones y hay un ejercicio, porque si tienen ese tipo de pincel, para que lo prueben. Bien, ahora, siguiendo la misma línea, fíjense que voy como por un caminito en cuanto a los tipos de pinceles, llegamos a este tipo de pinceles que son o que tienen el mismo tipo de pelo que el jaque, que es el pelo de cabra, y que son estos pinceles que se conocen como pinceles de bambú. Son pinceles, bueno, el bambú es el mango, también se conocen como pinceles de caligrafía, se conocen como pinceles japoneses, se utilizan bastante y hay de varias marcas. Hay unos que son asiáticos y que son delgaditos de acá y más gruesos de adelante, pero todos más o menos tienen un pelo relativamente similar y una forma similar. Ahora fíjense, este está como abierto porque está seco. Si lo humedezco, puedo reconstituir su forma. Pero fíjense que está oscuro. A veces estos pelos se tiñen, pero este pincel tendría que lavarlo con jabón para sacarle la pintura. Está un poco, no está limpio. Estos pinceles también son bastante económicos, se encuentran relativamente fácil y son súper buenos pinceles, retienen una buena cantidad de agua. Miren, voy a tomar el más chiquitito que tengo acá para ver cuánta es el agua que puede retener. Y vamos a hacer ahí una mancha. Si se dan cuenta, retiene bastante agua para ser tan pequeño. O sea, este pincel es como si estuviéramos hablando de un número 14 en los otros pinceles, en los redondos. Entonces retiene bastante agua. Ahora, ¿qué problema le presenta a las personas este pincel? Bueno, básicamente que es muy suave. Entonces les cuesta trabajarlo a veces porque al ser suave, obviamente que se dobla un poco más. La otra característica que tiene este pincel es que, al igual que el jaque, que las brochas jaque, van perdiendo pelo. Y es normal. El pincel tiene que perder, este tipo de pinceles me refiero, tiene que perder pelo durante un tiempo y luego ya el pincel se afianza y después ya no pierde más pelo y pinta súper bien. Y lo otro es que este pincel no lo pueden pasar con agua caliente porque se echa a perder. O sea, si de repente están lavando estos pinceles y le pasan agua caliente, los van a echar a perder. Así que cuidado con eso.
Ah, y obviamente respecto a las recomendaciones de pincel, nunca dejar el pincel toda la noche con el vaso en el vaso de agua porque el pincel que sea, se va a doblar. Bueno, entonces ahí tenemos otros tipos de pinceles. Ah, por aquí tenía fíjense, hay un plano chiquitito, el mismo Neptuno, pero más pequeño. Bien, ¿qué otros tipos de pinceles tenemos? Por ejemplo, lengua de gato. El lengua de gato es un pincel que les gusta mucho utilizarlo a las personas que hacen acuarelas de flores. Y un pincel que también es muy entretenido de utilizar. Este que tengo acá es un pincel versátil, pero con la forma de lengua de gato. Entonces, hay personas que les gusta hacer típicas marquitas acá, bueno, un poco más de esa marquita ahí, y empiezan a jugar y a hacer flores, pero buscando como la forma del pincel. Ahora, este tipo de pincel también es muy parecido, y ahí de repente las personas se confunden, con lo que es el pincel ovalado. El pincel ovalado, en el fondo, es un pincel que es similar, pero el lengua de gato es más corto, es como más chico. Este es más grande porque es número 16, pero fíjense, este otro también es 16, y ahí se puede ver que es más cortito. Incluso en algunas marcas el lengua de gato es más pequeño. Eh, Ahora, el pincel ovalado, también hay personas que les gusta mucho utilizarlo porque es una mezcla de pinceles. Es como si fuese, si el pincel tiene buena punta, fíjense, miren el punto que tiene este pincel, muy finito. Voy a hacer una línea como en punta y miren lo delgado que me permite hacer una línea. Muy finita. Pero al mismo tiempo es un pincel que es como si fuese un pincel plano. Entonces me permite, si se dan cuenta, cubrir una buena cantidad de espacio. Entonces un pincel que es interesante. Conozco un par de acuarelistas que les gusta trabajar mucho con este tipo de pincel, pero este tipo de pincel por lo general lo utilizan las personas que trabajan flores. ¿Mm? No todos, con esto no me refiero a que todos los que hagan flores utilicen este pincel, pero sí como que se va repitiendo la fórmula. Acá tengo el mismo pincel, pero en la versión de DaVinci Casaneo. Y es una buena opción, no como pincel principal, pero sí un pincel que pueden tener en algún momento. Bien, y luego tenemos los pinceles que son parecidos a este tipo de pincel, pero son a la mitad. Y estos son los pinceles que son o los sables o los dagas. ¿Ya? Ahí hay dos tipos de pinceles, o los pinceles espada. Se van a diferenciar en el largo principalmente. Por ejemplo, acá tengo el escoba último, que sería este el número 10. Si se fijan, es bastante grueso. Miren, es bastante densa esa parte. Y este tipo de pincel nos permite rápidamente trabajar con formas delgadas y con formas gruesas. Entonces permite hacer pinceladas súper expresivas. Y eso es bastante bueno. También nos permite hacer, si utilizamos el lado plano, nos permite hacer pinceladas planas, cubrir espacios más grandes. Entonces todo también depende en cómo se utilice el pincel que queramos. Por ejemplo, acá tengo el mismo tipo de pincel, pero la marca Princeton Neptuno, y se van a dar cuenta que es una forma ligeramente diferente, es más largo. Este pincel yo en general nunca lo utilicé mucho porque me incomodó que fuese tan largo. ¿Ya? Entonces se vuelve un poquito más descontrolado el uso. Pero para marcas expresivas también está bien. Pero lo que me interesaba es que vieran la forma. Ah, una cosa importante. Yo les hablé recién también del pincel ovalado. Fíjense que el pincel daga es como si fuesen el pincel ovalado es como si fuesen dos dagas. Miren, acá obviamente la forma no es igual porque son dos marcas distintas, pero es como la misma idea. Es como que si este pincel lo partiéramos a la mitad. Bien, entonces ahí tenemos estos. Acá tengo también otras opciones con la misma idea. Tengo el Casaneo. Este es muy bueno, el Daga Casaneo, porque no es tan grueso como el Skoda. Tiene un cierto grosor, pero es un poquito más fino. Y el punto de este pincel es muy bueno. Casaneo también se destaca por eso, por hacer pinceles que tienen muy buen punto.
Entonces ahí podemos ver la marca que hace. Y acá tengo otro último que es más largo, este es igual al otro, pero fíjense de repente cómo los cortan. El corte del lado plano, fíjense que en este caso son un poquito diferentes. En este es un poco hacia adentro y en este es un poco hacia afuera. ¿Ya? Ahora, para el tema de los pelajes de los animales, estos pinceles vienen súper bien porque nos aportan esa irregularidad que de otra forma nos costaría más. Ven ahí hay unas marquitas para que tengan una idea. Rosemary también tiene pinceles de este tipo. Y acá podemos hacer líneas todavía más finas. Es un pincel que, como les digo, se adapta muy bien para todo lo que son pelaje de animal. Luego tenemos acá el Escoda Perla, que por ser más duro, un poquito más rígido, también para este tipo de pincel se adapta muy bien. Hay algunas marquitas como para ver la comparación. Y luego, el último pincel que quiero mostrarles es de la marca esta es la marca Silver. Y es un pincel que también, esta marca tiene un montón de pinceles. Y este pincel lo venden también para el tema de flores, para hacer marquitas, pétalos y cosas así. Entonces es también buena opción para ese tipo de pinceladas. Cuando queremos hacer pinceladas que sean fáciles en cuanto a la forma y no tengamos que estar como dibujando la forma y nos basemos en la marca que deja el pincel. Bien, entonces acá hicimos un repaso por varios tipos de pinceles. Vuelvo a insistir, no son todas las marcas, estas son las marcas que a mí me gustan, las cuales prefiero, pero existen obviamente otras marcas que también pueden ser igual de buenas. Pero con esto tienen un repaso sobre los principales tipos de pinceles. Y ahí ustedes pueden ir viendo que después del redondo pueden ir comprando y teniendo más pinceles y más variedad y más opciones, y eso les va a ir permitiendo que dependiendo de lo que ustedes pinten les resulte más fácil hacer algunas cosas con un pincel que con otros tipos de pinceles. Así que nada, espero que les haya servido esta review de pinceles y será hasta un siguiente video. Saludos.